En este video vamos a revisar el tema de máximos y mínimos de dos variables. Tenemos este problema donde se nos pregunta, calcule los extremos de la siguiente función, y esta es la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada, y nos pide determinar qué tipo es el extremo o extremos a determinar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar. El primer paso es determinar la derivada parcial respecto a x de la función que se nos da, en este caso f. Entonces la derivada respecto a x de x cuadrada más y cuadrada es 2x. También calculamos la derivada respecto a y es 2y. Y estas dos derivadas se tienen que igualar a 0, siempre hay que igualarlas a 0. Ahora, este sistema que se formó lo tenemos que resolver. Entonces aquí tenemos una ecuación con solo x y una ecuación con solo y. Se resuelve cada ecuación por separado. Entonces primero voy a resolver esta ecuación. Nosotros tenemos 2x igual a 0. ¿Qué va a pasar? El 2 pasa dividiendo. Entonces me queda x es igual a 0 entre 2 o 0 entre 2 es igual a 0. Entonces x vale 0. Ahora, yo tengo lo mismo aquí, 2y igual a 0. Despejo mi y va a ser igual a 0 entre 2. Por lo tanto la y también vale 0. Entonces, yo tengo este valor extremo, este valor crítico. Entonces, yo tengo que determinar ahora de qué tipo es. Para ello lo que vamos a calcular son las segundas derivadas. Entonces necesito calcular la segunda derivada respecto a x. Es la derivada de esta función respecto a x y eso es 2. Ahora, la segunda derivada respecto a y, es decir, la derivada de esta derivada respecto a y va a quedar 2. Y me falta calcular la derivada de xy. Esa la puedo determinar con esta función, es derivar esta función respecto a y. Su derivada es 0. Ahora, con estas derivadas se construye la siguiente función, que es f de xx, f de y menos f de xy al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir lo que vale cada derivada. Sustituyo, tengo que es 2 por 2 menos 0 al cuadrado. Entonces esto es 2 por 2, 4 menos 0 y eso es 4. Ahora, yo aquí tengo que verificar algo. Cuando esta función d da positivo, yo tengo que verificar la derivada respecto a x, la segunda derivada, si es positivo o es negativo. Entonces yo ya determiné que este es positivo, es mayor que 0. Ahora compruebo que es f de xx. F de xx también es mayor que 0. F de xx es mayor que 0, es 2. Cuando ocurre esto, que la d es positivo y que la xx es positivo, yo lo que tengo es un mínimo relativo en ¿qué punto es el que me tocó analizar? 0, 0. Entonces, 0, 0. Tengo un mínimo relativo en 0, 0 y con eso se concluye mi ejemplo. Ya encontré cuál es el extremo y de qué tipo es un mínimo. Continuamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo se nos pide lo mismo, pero la función cambió a esto. En el ejemplo 1 teníamos x cuadrada más y cuadrada, aquí tenemos x cuadrada menos y cuadrada. El procedimiento es lo mismo, lo primero que hay que hacer es derivar respecto a x. Entonces derivamos respecto a x y me queda 2x e igual a 0. Derivo respecto a y y me queda menos 2y e igual a 0. Sigo el mismo proceso anterior, del ejemplo anterior, y me quedaría que x es igual a 0. Recuerden que el 2 pasa dividiendo y queda 0 entre 2, 0. Y lo mismo ocurre con la y, también la y es igual a 0. Entonces, yo tengo mis valores x0 y y0. Ahora calculo las segundas derivadas. La segunda derivada respecto a x es 2, la segunda derivada respecto a y es menos 2, y la derivada de xy es igual a 0. Construyo mi función d.
Entonces me va a quedar la segunda derivada de x por la segunda derivada de y menos la mixta, que sería 0 al cuadrado. Resuelvo aquí y me queda menos 4. Aquí, cuando la d me da negativo, se pasa directamente a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que es un punto silla. Entonces, cuando d es negativo, concluimos que existe un punto silla en x, en x0 y igual a 0. Pasamos a nuestro siguiente ejemplo. En este ejemplo también se nos quiere calcular los extremos y de qué tipo es, pero la función ahora es esta, menos x cuadrada menos y cuadrada. El primer paso es el mismo, derivada respecto a x menos 2x igual a 0, derivada respecto a y es menos 2y es igual a 0. Despejamos, x es igual a 0, y es igual a 0, tengo el punto 0,0. Ahora, calculo las segundas derivadas, que serían menos 2 y 0. Calculo la d, recuerdo que hay que multiplicar esto, sería menos 2 por menos 2, menos 0 al cuadrado, y esto me da 4. Ahora, me dio positivo. Cuando me da positivo, tengo que verificar si es positivo o negativo f de xx. Esto es negativo, es decir, f de x es menor que 0. Esto es mayor que 0 y esto es menor que 0. Cuando ocurre eso, yo tengo un máximo relativo. Entonces, si d es positivo y xx es negativo, yo lo que tengo es un máximo relativo en ¿qué valores? 0,0. Y ahí se termina el ejemplo.